Buenas tardes, niños y niñas. Hoy lunes 19 de octubre del 2020. Estamos en la semana 29. Vamos a trabajar como tema general crecemos fuertes y sanos con las prácticas saludables. El sedentarismo. La mala alimentación, la escasa actividad física, entre otros malos hábitos, están generando diversos problemas de salud. Por ello, es necesario e importante reflexionar y tomar una postura frente a este problema, cuestionándonos sobre qué significa tener una vida saludable. El sedentarismo es estilo de vida de quien realiza o insuficiente actividad física o deportiva. El sedentarismo en estos tiempos está considerado como la enfermedad del siglo debido a los modelos de vida modernos en nuestras sociedades. Recuerden que el sedentarismo es estilo de vida en el que se influye poco ejercicio físico. Predominan las actividades como mirar la televisión, trabajar frente a una computadora o leer, sin requerir mucho más consumo de energía que es necesario para respirar. Para prevenir el sedentarismo es necesario practicar ejercicios físicos desde la infancia y mantenerse físicamente activo durante toda su vida, incluso en la tercera edad. Debemos realizar actividades físicas. El tema general del día 1 es: narramos distintos casos de actividad física y alimentación. En la actualidad, los malos hábitos de vida de las personas y de toda edad están generando diversos problemas de salud. Y para conocer más, vamos a leer primero el propósito. El propósito es narrar los casos a tus familiares para analizarlos y vincularlos con sus prácticas de vida. Y para ilustrarnos mejor, vamos a leer un texto, los casos de María, de Luis y de Ana. Aquí está en forma escrita. Lo van a leer cada caso, que es muy interesante, que cada uno de ellos tienen diferentes historias. Y aquí está en forma ya de viñetas, ¿no? Igual manera nos están ilustrando el caso de cada uno de ellos. Una vez que ustedes lo han leído, los casos de María, de Luis y de Ana, tienen que tener en cuenta las edades que ellos tienen y prestan distintas formas de salud. Recuerda que al leer estos textos, estamos leyendo textos narrativos que están constituidos por una serie de acciones o hechos que presentan un inicio, un medio, un nudo o un desenlace. Es decir, tiene inicio, nudo y desenlace. Si a medida que lo van leyendo, ustedes se van a dar cuenta. Una vez que lo han leído, los tres casos, lo van a resumir con sus propias palabras: el caso de María, el caso de Luis y el caso de Ana, respetando esa secuencia, inicio, nudo y desenlace. Después de haber respondido ese cuadro, van a responder las preguntas que se presentan aquí sombreados. Dice: ¿cuál de los tres casos te llama más la atención? ¿Por qué? ¿Cuál te parece más crítico y cuál es el más fácil de resolver? ¿Por qué? ¿No? Y así las dos preguntas más lo lee y por favor lo responde. Una vez que lo han leído muy bien, ¿no?, se van a percatar también de estas preguntas. Ahí dice:
¿para qué estoy planificando la narración oral de estos casos? ¿No? ¿Para qué? Para conocer, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con cada uno de ellos? En general, ¿de qué trata estos casos? Ahí tienes que mencionar a los 3 personajes, a los 3 niños, ¿no? Una vez que tú has respondido esas preguntas, ¿no? Es momento que organices tus ideas. Y las ideas lo vas a organizar con la ayuda de este cuadro. Aquí dice, ¿con qué propósito narrarás los casos a tus familiares? 2. ¿Cómo dirías en pocas palabras de qué trata los casos? Tanto de María, de Luis y de Ana. ¿En qué orden narrarás los casos? Eso quiere decir que cada resumen que tú realices lo tienes que organizar. Y por último menciona qué preguntas harás a tus familiares para reflexionar sobre estos casos, ¿no? Ahí una de las preguntas sería, ¿no? ¿Cuál de los casos te llama mayor la atención? ¿Cómo darías solución a cada uno de estos casos? Y así cada uno de ustedes se van planteando problemas. Luego de haber leído cada uno de esos casos y haber respondido en los cuadros, te vas a hacer las preguntas en forma oral, cada uno de ustedes. ¿Quién es la persona más deportista y quién la de menos deportista? Y cada una de ellas te vas haciendo preguntas y te respondes. Una vez que has respondido esas preguntas, te vas a guiar con las siguientes recomendaciones para narrar estos textos. Aquí está hablando, para narrar historias de la vida real, debes hacerlo con empatía, ¿no? Y respeto a cada caso, sin burlarse de nada. Dice que tú compartes estos casos para profundizar más sobre el problema, ¿no? Tienes que modular tu voz, tienes que compartir tu punto de vista y el lenguaje tienes que utilizarlo algo más sencillo. Y aquí viene el trabajo que tú tienes que hacerlo. Dice, ya estás preparado, ya has leído las lecturas, ya tú lo puedes narrar o escribir explicando con tus propias palabras de qué se trata los textos que has leído. Por eso dice, es hora de narrar y estoy segura que lo harás muy bien. Una vez que lo has narrado y lo has escrito con tus propias palabras, vas a utilizar esta lista de cotejo para responder cada una de ellas. Aquí no se trata de poner X a todos, sino leer, reflexionar, si tú lo hiciste o no, cada paso. Expresé mis ideas con respecto, sin salirme del tema que se había planteado. Entonces, de acuerdo a lo que tú has hecho tus tareas, vas a ir poniendo un sí o un no. Si esto te falta, lo vuelves a leer cada caso. Luego, con tu familia, ¿no? Siempre nuestra familia está a nuestro lado. Cuéntale a tu familia lo que vas a desarrollar en estas 2 semanas y compromételos a que te acompañen para que también ellos te apoyen, porque es un tema de interés general. Una vez que ya has conversado con tu familia, vamos a acostumbrarnos, ¿no? Siempre lo hacemos al final. Vamos a reflexionar con estas preguntas. ¿Qué aprendí hoy sobre cómo ejecutar un conversatorio? También ese tema ya lo hemos tratado anteriormente. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo sé que lo hice fácil y difícil? ¿Por qué? ¿Qué tendré en cuenta en la siguiente vez que realice una narración de casos? Bien, niños, en ti está la decisión de hacerlo muy bien. Suerte.